Muy buenas tardes a todas y todos. Continuando con nuestra conferencia internacional, saludamos a los distinguidos miembros del panel de hoy. Nuestro ponente, el profesor Manuel Fernández Salmerón, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia. Nuestro moderador de esta jornada, el señor Eduardo Luna Cervantes, director general de la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Nuestros panelistas, el señor Eric Peña Sánchez, director de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, el señor Renzo Bambarén Chacón, periodista de la Unidad de Investigación de Latina Noticias, el señor Alberto Cruces Burga, adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, la señora Marusca Chocobar Reyes, secretaria de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, funcionarias y funcionarios públicos, público en general que nos acompaña desde las distintas regiones del país. Les saluda Susana Chía, especialista legal de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y estaré a cargo de la presentación de esta segunda jornada de la Conferencia Internacional denominada Avances y Desafíos en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es organizada por la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que ejerce la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ANTAIP. Antes de dar inicio, voy a pedirles, por favor, a todos los miembros del panel que enciendan sus cámaras para tomar la foto protocolar. ¿Sí? Ok, a la voz de 3, por favor. 1, 2 y 3. Perfecto, muchas gracias. Bueno, el día de hoy se abordará la temática referida a la transparencia y la gestión documental como antesalas o presupuestos del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. De acuerdo con el programa, daremos inicio a la ponencia sobre esta temática que nos reúne, la cual estará a cargo del doctor Manuel Fernández Salmerón. Él es licenciado en Derecho con premio extraordinario, licenciado en Ciencias de la Información, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. En la actualidad es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Murcia, de cuyo departamento ha sido director desde el 2011 al 2014. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el uso de la información en el ámbito de las administraciones públicas, al margen de otras líneas de investigación como el control jurisdiccional de la administración pública, la potestad reglamentaria o el derecho medioambiental. Sus ámbitos preferentes gravitan en torno a la protección jurídica de los datos personales en el sector público, con especial incidencia en el uso de la información en los servicios de administración electrónica, así como en el derecho audiovisual. Debido a las diferencias horarias, el profesor Fernández no podrá acompañarnos durante el desarrollo de todo el panel, por lo que, de haber alguna pregunta relacionada al tema de su exposición, pues la atenderá una vez finalizada su ponencia. Por ello, agradeceríamos a los participantes que nos acompañan esta tarde que puedan formular sus consultas a través del chat de esta plataforma, ¿no? Si hubiera alguna consulta relacionada a otras temáticas, estamos consignando en el chat información sobre los canales de atención de la ANTAIP para que puedan formular sus consultas por esos medios. Bueno, adelante, profesor Fernández, tiene usted el uso de la palabra. Pues buenas noches españolas y buenas tardes peruanas a todos, ¿no? Bien, en primer lugar, bueno, mi agradecimiento a Eduardo, por supuesto, a Marcia y en general pues a quienes están implicados en la organización de este congreso, ¿no? Para mí es un auténtico placer pues estar nuevamente en Perú, ¿no? Aunque esta vez pues lamentablemente pues solo pueda hacerlo en espíritu, ¿no? De manera que, bueno, un gran placer. Para mí es un gran placer. Bien, es cierto que por la diferencia horaria no puedo quedarme todo el panel como me gustaría, la verdad. Entonces, de hecho, estoy en la facultad y empiezo a oír ruidos raros, porque es un poco tarde y, en fin, bueno, es una broma, pero vamos, que es
estoy en el edificio probablemente solo, ¿no? Y es una sensación pues nunca experimentada, ¿no? Así que desde ese punto de vista también es grato que esta peculiar situación pues también sea con ocasión de este congreso. Bien, una vez dicho eso y a la vista de que tengo asignado un tiempo pues relativamente limitado, pues, lo que voy a hacer es, la verdad, modestamente, hilvanar unas cuantas ideas en relación al tema que se me ha propuesto, aunque debo confesar que voy a seguramente intercambiar algunos de los conceptos que integran la propuesta, ¿no? Voy a hablar de transparencia y de gestión documental y también de información pública, pero más que de información pública, de reutilización del sector público, ¿no? Luego daré al final unas ideas en relación a la gestión documental en el contexto de la sociedad de la información relacionada con el derecho de acceso, ¿no? Bien, estas ideas que yo quiero hilvanar parten de una constatación, ¿no? O sea, uno de los principales rasgos característicos de la sociedad actual consiste en la necesidad de disponer de datos a partir de los cuales adoptar decisiones. Esta es una exigencia que creo que se plantea, por supuesto, en el sector privado, pero que creo que adquiere una singular relevancia en el contexto de la actividad de las administraciones públicas, ¿no? En el sector público, efectivamente, las exigencias del que se ha denominado gobierno abierto, pues fuerzan a una estrategia que conduce a varios resultados, ¿no? Aprovechar la transformación digital que está teniendo lugar en la sociedad para implantar nuevos modelos de relación entre las instituciones públicas y la ciudadanía a través de la incorporación de nuevos protagonistas ajenos a la organización pública. Digamos que este va a ser el gran eje en torno al cual va a pivotar, digamos, o a girar mi intervención, ¿no? Es cierto que hablamos de reutilización de la información del sector público, pero ¿qué pasa con los agentes privados? Y creo que aquí se pueden extraer conclusiones que son muy interesantes. De manera que junto a la participación, junto a la transparencia, junto al acceso a la información, la colaboración, desde mi punto de vista y en general desde el punto de vista de los investigadores que integramos el grupo de investigación aquí constituido en la Universidad de Murcia sobre innovación, derecho y tecnología, la colaboración se convierte, por tanto, en un auténtico desafío a la hora de configurar la actividad del sector público. Y creo que ese desafío puede alumbrar un nuevo paradigma que consiste en la co-creación de servicios públicos digitales a partir de la disponibilidad de datos abiertos en formatos reutilizables de manera automatizada. Iremos desgranando esto un poco en la exposición que sigue, ¿no? Esta dimensión de colaboración se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, por dar un ejemplo que es, en este sentido también puede ser paradigmático, se ha puesto de manifiesto de manera especialmente cruda durante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, ¿no? Donde la falta de transparencia, la no disponibilidad de datos fiables y actualizados, así como una cierta incapacidad de la administración pública de afrontar los desafíos planteados sin la colaboración del sector privado, pues nos han obligado, al menos en España, pues a replantear el modelo de gestión de la información. De esta introducción, de esta contextualización, podríamos decir, del problema que voy a abordar, yo extraigo una primera reflexión. La primera reflexión consiste en que desde un punto de vista objetivo resulta imprescindible que superemos el modelo de gestión basado en los documentos, ¿vale? Uno de los elementos de este cambio de paradigma consiste en que nos vayamos separando del concepto de documento y vayamos adoptando un sistema de gestión basada en datos, ¿no? Este avance, por supuesto, solo es concebible como consecuencia de la generalización del soporte electrónico. O sea, nadie se planteaba hace 20 años que el documento no fuera el elemento en torno al cual giraba
toda la política de gestión de la información de una administración pública, ¿no? De manera que hoy día, si bien los documentos como tales siguen resultando imprescindibles en tanto que permiten pues reflejar con garantías plenas, formales, pues ciertos actos, ciertas situaciones jurídicas, ciertos negocios jurídicos, lo cierto es que desde la perspectiva de la innovación tecnológica no basta simplemente con que sustituyamos la versión en papel del documento por una versión digitalizada, ¿no? Cuando yo digo que es necesario cambiar el paradigma, lo digo precisamente porque en buena medida nos encontramos en esta versión intermedia, ¿no? Una versión intermedia en la que el documento sigue siendo el eje del sistema de información, del sistema de gestión de la información, pero nos hemos limitado en la mayor parte de los casos no a un sistema de gestión basado en datos, sino simplemente nos hemos limitado a volcar, a digitalizar los documentos, ¿no? Bien. De manera que, sin perjuicio de que a partir de los datos puedan generarse documentos formalizados cuando sea preciso, ¿vale? Y ahora hablaré un poco de esto también, ¿eh? Porque esa conversión del dato al documento se puede incluso llevar a cabo de manera automatizada. Hablaré de eso al final, ¿no? La verdadera posibilidad de transformación digital de la actividad administrativa solo se concibe, en mi opinión, desde el abandono del documento como eje a partir del cual articular la gestión de la actividad, ¿vale? La gestión de la actividad de la administración pública, por supuesto, y también la gestión de la actividad de la administración en sus relaciones con otros sujetos. Ese sería, por tanto, digamos, un primer eje de reflexión. Y ese eje de reflexión está directamente relacionado con otro, que es el consistente en el alumbramiento de un modelo basado en la gestión de la información a partir de su recogida masiva y su gestión inteligente y colaborativa con otros sujetos, ¿no? Bien. Este segundo elemento del cambio de paradigma, el primero era el cambio objetivo y este es, digamos, un cambio en el modo de proceder con otros sujetos, un cambio en buena medida subjetivo. Para comprender bien este segundo eje hay que tener en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar, que en ocasiones no son las administraciones públicas o las entidades públicas, y yo creo que esto es algo extrapolable a Perú, no son las entidades públicas quienes realizan la actividad de manera exclusiva o directa, sino que con frecuencia las actividades públicas, los servicios públicos, se llevan a cabo materialmente a través de prestadores de servicios. Prestadores con los que, por lo tanto, debe existir una relación jurídica formalizada, normalmente a través de un contrato, ¿vale? Este sería el caso, por ejemplo, de la mayor parte de los proyectos que se enmarcan en las iniciativas que se agrupan en torno al concepto o al modelo de ciudad inteligente, ¿eh? ¿No? Cuando hablamos de ciudades inteligentes, en realidad estamos hablando de un contexto, evidentemente urbano, en el que una buena parte de las actividades de los particulares, de la gestión de los servicios públicos, del uso de las infraestructuras, etcétera, está monitorizado, está sujeto a la aplicación de procedimientos y de aplicaciones interconectadas, ¿no? Que monitorizan pues un sinfín de parámetros, ¿no? Estas actividades se suelen llevar a cabo en la generalidad de los casos mediante el recurso al mercado de servicios, ¿vale? Porque se trata de hacer, en la mayor parte de las ocasiones, se trata de configurar programas o dispositivos personalizados para cada ciudad y en consecuencia pues es necesario acudir al mercado y seleccionar empresas privadas. Por tanto, no se trata simplemente de adoptar un enfoque de gestión a partir de los datos que obtenga la actividad municipal, ¿vale? Pues la monitorización de la velocidad a la que se circula por las autovías, ¿no? Sino además se trata de integrar en los procesos de análisis, gestión, decisión y evaluación aquellos otros datos que resulten de la realización de actividades por parte de ciertos sujetos privados que, por lo que ahora interesa, prestan servicios públicos a través del oportuno contrato. Pues
contratos de transporte colectivo urbano de viajeros, suministro de agua potable, recogida y tratamiento de residuos, etc. Bien, esto no es sencillo, porque en estos supuestos de gestión e integración por parte de la administración pública de datos obtenidos por parte de estos prestadores de servicios seleccionados a partir de contratos públicos, en muchas ocasiones se producen evidentes conflictos de intereses. Por ejemplo, por lo que se refiere a la accesibilidad de la información vinculada a la prestación de esos servicios por parte de sujetos privados. Esto plantea importantes desafíos a la hora de concretar la arquitectura jurídica a través de la cual articular las relaciones contractuales con la administración municipal. La información obtenida a partir de la multiplicidad de sensores que se pueden instalar en una ciudad corresponde exclusivamente a la autoridad pública. La información resultante de la gestión y análisis o de la implementación incluso de algoritmos sobre esa información llevada a cabo por las empresas privadas es propiedad de las empresas privadas. ¿En qué medida se puede deslindar información que es útil desde el punto de vista competitivo y corresponde a la empresa privada de aquellas otras informaciones que deben ser consideradas netamente públicas y que por tanto no deben permanecer en poder de la empresa? Esto es un tema que se está empezando a plantear y que suscita problemas jurídicos nada despreciables. Yo mismo escribí un artículo hace ya unos años sobre el conflicto de intereses en la gestión de la información por parte de contratistas para servicios de ciudades inteligentes. Está publicado, si alguien tiene interés, en una revista italiana, Instituciones del Federalismo. Bien, otro elemento claramente potenciador de la gestión masiva de datos por parte de las administraciones públicas, al margen de los contratistas, es también el acopio de información masiva que tiene su origen en el ejercicio por parte de las administraciones públicas de sus funciones de supervisión y control. Es decir, las administraciones públicas ejercen unas funciones de supervisión, inspección y control que hasta ahora mayoritariamente se han ejercido sobre la actividad empresarial desarrollada en el contexto de mercados regulados o en general de actividades económicas sujetas a intervención administrativa. Todas las actividades privadas de naturaleza económica sometidas a intervención administrativa son objeto de una fiscalización y como consecuencia de esa fiscalización la administración obtiene información. Pero este modelo se está viendo superado por otro, o sea, han aflorado nuevos escenarios, ¿vale? Nuevos escenarios más sensibles, en muy buena medida, para el ejercicio de esta actividad y que puede llegar incluso a implicar a personas físicas, ¿vale? Lo que sucede, pues, característicamente con la emergente Industria 4.0, que integra las tecnologías del Internet de las Cosas. Esta tecnología, este paradigma también, en muy buena medida emergente, de la Industria 4.0, está implantándose en el corazón de muchísimas empresas a través del mundo. Muchas de esas informaciones generadas por la Industria 4.0 no son hoy accesibles a las administraciones públicas. Pertenecen exclusivamente a sujetos privados. Sin embargo, los datos y la información que se obtienen en muchas ocasiones por parte de este modelo de Industria 4.0 pueden resultar de gran utilidad para la prestación de servicios de alto valor añadido por las administraciones públicas. En algunos sectores, pensemos en las telecomunicaciones, pensemos en la energía, pensemos en las entidades financieras. ¿Por qué no? De cualquier manera, en los casos en que la información generada o tratada puede afectar a datos relativos a personas físicas identificadas o identificables, pues en países como Perú o como España, en la Unión Europea, ¿no? En el contexto de la Unión Europea, que tienen reconocido el derecho fundamental a la protección de datos, pues evidentemente resultará de aplicación la disciplina sobre protección de datos personales. En particular, por lo menos por lo que hace al ordenamiento europeo, salvo que resulten de aplicación algunas de las condiciones que legitiman
los tratamientos de datos personales al margen del consentimiento, las posibilidades de tratar datos para finalidades distintas solo se podrán plantear mediando el consentimiento de los afectados. ¿Vale? Y esto es un problema, evidentemente. Es decir, o hay consentimiento o en principio no cabe tratamiento de datos. Cuando los datos sean obtenidos por particulares sometidos a funciones de control o supervisión, esos datos siempre podrán estar, con las debidas cautelas jurídicas, por supuesto, accesibles a través de las correspondientes administraciones públicas. Es decir, cuando la administración pública en sus funciones de control o supervisión obtiene información, pues en principio, digo, esa información puede ser accesible a través del ejercicio del derecho de acceso a través de la correspondiente administración pública. Son datos de particulares, pero son datos obtenidos en el ejercicio de funciones públicas. Ningún pero en este sentido. Evidentemente, ahí se aplicarán los límites al derecho de acceso que sean pertinentes, incluyendo también la protección de datos, en la medida en que cada ordenamiento lo prevea como límite al ejercicio del derecho de acceso. Incluso en algunos casos, los datos que generan empresas privadas y al margen de la industria 4.0 pueden ser de gran interés para el sector público, a pesar de no estar sometidas esas empresas a funciones de control o supervisión por parte de la administración pública. Piénsese, por ejemplo, en un proyecto recientemente llevado a cabo en España. O recientemente estoy hablando de hace un año, ¿no? Un proyecto desarrollado por el Instituto Nacional de Estadística, denominado Estadística de Movilidad Piloto a partir de posicionamiento de teléfonos móviles, dentro de la iniciativa Censos de Población y Viviendas 2021. Quiero decir, esto es un proyecto consistente en la elaboración de estadísticas por campos a partir de la movilidad de los ciudadanos obtenida a partir del posicionamiento de sus dispositivos móviles, ¿no? Y esto es un proyecto piloto. Y es el principio, quiero decir, a partir de aquí y a partir de la conectividad y de Internet de las cosas, son muchísimos más los parámetros que se pueden obtener, ¿no? Este tipo de iniciativas plantean retos jurídicos, indudablemente. En primer lugar, en la medida en que la información pueda afectar a personas identificables, repito una vez más, resulta imprescindible aplicar las garantías propias en materia de privacidad. Pero es que además, más allá de la privacidad, debe tenerse en cuenta que los usuarios de muchos servicios, de todos estos servicios prestados por empresas privadas, tienen también unos derechos derivados de su condición misma de consumidores. Es decir, la legislación de consumidores y usuarios también les protege, no solamente por el hecho de que existan datos personales. Y esa legislación en materia de consumo les confiere también unas garantías desde ese estricto prisma sustantivo. Porque las informaciones, en este caso la información sobre el posicionamiento de sus teléfonos móviles, se refieren a ellos, ¿vale? Esto no son desiderata o cuestiones futuribles o hipotéticas. Es que el seguimiento para el control desde el punto de vista epidemiológico de la pandemia en algunos países ha utilizado este tipo de información a partir, es decir, requiriéndole la información a las empresas de telecomunicaciones. O sea, que esto no es simplemente una hipótesis de laboratorio. Pero junto a la protección derivada del derecho de protección de consumidores y usuarios o de la privacidad, pueden existir conflictos con eventuales derechos de la propiedad intelectual o industrial. O puede que existan obligaciones contractuales que cumplir. O simplemente razones comerciales que aconsejen a la empresa evitar que información relevante esté disponible para empresas competidoras. ¿Vale? Es decir, esta información es muy importante, pero no existe un marco jurídico preciso que permita su transferencia con garantías ciertamente al sector público en según qué circunstancias. Hoy día
existe una tímida regulación en la Unión Europea dirigida a facilitar la libre circulación de datos que no tengan carácter personal. Pero fuera de esto no existe un marco normativo específico que resulte de aplicación para el sector privado. Por lo que en última instancia la posibilidad de reutilización por el sector público de información relevante para proyectos relacionados con la industria 4.0 o en estos otros supuestos que he comentado estaría limitada a los acuerdos que puedan alcanzarse de manera voluntaria. ¿Vale? Bien, ya voy concluyendo. En España, la circulación de datos entre sujetos públicos y privados con destino a la gestión de situaciones de la situación de pandemia del COVID-19 ha puesto de manifiesto ciertas dificultades que a lo mejor son extrapolables o pueden ser de utilidad para observadores de otros países, ¿no? Por ejemplo, durante la gestión de la pandemia nos hemos dado cuenta de que, en primer lugar, existían dificultades para integrar sistemas de información pertenecientes a diversas entidades territoriales y no territoriales. España es un Estado compuesto, pero en la medida en que todos los estados son compuestos en mayor o menor medida, porque hay una pluralidad de administraciones públicas, este problema se puede reproducir. En segundo lugar, nos hemos dado cuenta de que hay escasez de disponibilidad de datos abiertos en formatos reutilizables, con algunas excepciones. Lo digo a efectos de poner a disposición en tiempo real los datos de evolución de la pandemia por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Esto, insisto, con algunas excepciones. Y también nos hemos dado cuenta de que han existido dificultades de interoperabilidad. Y por último nos hemos dado cuenta, insisto, de que la información del sector privado es esencial. Es esencial. Al margen de la información en poder de las entidades públicas competentes en materia de servicios sanitarios, existe, como saben ustedes, una tendencia masiva a utilizar numerosos dispositivos electrónicos mediante los cuales medir parámetros diversos que pueden reflejar información relevante desde el punto de vista sanitario y de salud pública. También nos hemos dado cuenta de que los hábitos de navegación en Internet y de manera especial los hábitos relativos a pesquisas realizadas a través de buscadores, por ejemplo Google señaladamente, pueden ofrecer datos relativos a tendencias que oportunamente analizados pueden reflejar parámetros de interés desde la perspectiva de la salud pública y en particular desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica. Pero insisto, esos datos se encuentran normalmente siempre en manos de entidades privadas que prestan servicios al usuario final y por tanto no les resulta de aplicación la normativa sobre transparencia, acceso a la información y datos abiertos. Esa disciplina es aplicable exclusivamente a los sujetos públicos, no a estos sujetos. Y sin embargo, insisto una vez más, la información agregada de que disponen estos prestadores de servicios puede resultar de enorme utilidad a la hora de prevenir problemas o dificultades futuras. Bien, voy concluyendo porque, en fin, hay bastantes más reflexiones que hacer, pero no quiero monopolizar el panel, ni muchísimo menos, y además se está haciendo tarde, hay que confesarlo. Para no ser del todo desleal con el tema y con el argumento que se me ha propuesto, haría unas reflexiones generales muy vinculadas a lo que he dicho, creo que muy vinculadas a lo que he dicho desde el punto de vista estricto del derecho de acceso. En primer lugar, es necesario insistir en la gestión basada en datos, para que no sea necesario separarlos de cara a una disociación, por ejemplo. ¿Vale? La gestión basada en datos. La gestión basada en datos permite que la respuesta a una solicitud de acceso se pueda generar de manera automatizada. De modo que ante una solicitud se pueda ofrecer la información ya cocinada, en términos coloquiales, ¿no? Y para eso, la gestión basada en datos puede permitir la creación ad hoc de documentos formalizados, incluso nos puede permitir crear versiones distintas de los documentos en función de quién lo solicite, en función de quién sea el sujeto legitimado para solicitarlo.
Se puede plantear incluso que un sistema de inteligencia artificial busque de manera automatizada la información en las diversas bases de datos de la administración y, en última instancia, dé respuesta a la solicitud de acceso. Esto es un tema que se lleva planteando desde hace mucho tiempo. Si es posible, la respuesta automatizada, enteramente electrónica y automatizada a una buena parte de las solicitudes de ejercicio del derecho de acceso. Para ello, evidentemente, hay que apostar por la adaptación de la gestión documental. Y volvemos de nuevo al argumento del principio. Hay que adaptar la gestión documental ex ante. Y en concreto a través de un principio que es muy interesante. Si alguien tiene interés, hay un trabajo ya publicado por un profesor español, Agustí Cerrillo, con el que nosotros colaboramos, que aborda el principio o el concepto de transparencia por diseño. Igual que existe el concepto en la gestión de la información de la privacidad por diseño, que es un tema pues, muy extendido ya hace mucho tiempo, empieza a cuajar el concepto de transparencia por diseño en la gestión de la información de las administraciones públicas. Y solo de esta manera se pueden evitar los problemas que supone tener que preparar la búsqueda y la respuesta, los gastos de personal necesario para hacerlo, etc. Se hace todo a través de una gestión ex ante, de una adaptación de la gestión documental precisamente para adecuarla o conformarla al principio de transparencia. Estas son las ideas, en buena medida heterogéneas, pero creo que vinculadas por una idea común que quería exponerles. Y pido disculpas por la premura de tiempo, por la rapidez con la que ya haya podido exponerlos y bueno, les agradezco una vez más que me hayan invitado para poder reflexionar sobre asuntos de común interés. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Fernández, por tan enriquecedora ponencia. Permítame, por favor, alcanzarle un par de preguntas formuladas por nuestros participantes. La primera de ellas sería, ¿cuál considera usted que serían los presupuestos para llevar a cabo la apertura de los datos de los sujetos privados que brindan servicios de interés público? Y la segunda sería, ¿cuál considera que sería el aporte de la inteligencia artificial para el procesamiento de información o datos públicos? Bueno, yo creo que en parte algo he dicho de esto, ¿no? De las dos preguntas. La primera, yo creo que como una buena parte de las limitaciones que los particulares, que los ciudadanos tenemos frente al poder público, el camino ortodoxo para operar una transferencia, digamos, razonable y garantista de esta información tan crucial, insisto en esto, en manos de sujetos privados hoy día, es la adecuación del marco normativo, evidentemente. Yo creo que esa es la principal, ¿no? Creo que las empresas privadas hacen su trabajo y lo hacen muy bien. Creo que por lo que se refiere a la actualización tecnológica de sus aplicaciones no creo que haya mucho que decirles. Y creo que lo que hay que hacer es prever de una manera proporcionada, evidentemente, en la normativa que se aplique, la posibilidad de que ante determinados presupuestos la autoridad pública pues pueda reclamar la utilización de esa información, ¿vale? Y todo esto es perfectamente compatible con el marco, digamos, jurídico generalizado en la actualidad, que es la realización de convenios y contratos basados en el consenso y en el acuerdo. Establecer de una manera taxativa unos supuestos extraordinarios, digamos, unos supuestos de interés público en los cuales el Estado o las administraciones públicas pueden servirse de información de las empresas privadas, con las debidas garantías, insisto, al resto de normas del ordenamiento, creo que se hace pues, por vía normativa, evidentemente. Y la segunda era el papel de la inteligencia artificial. Bueno, yo creo que el papel de la inteligencia artificial no lo voy a descubrir yo hoy aquí a los panelistas ni al público, ¿no? Pero creo que la inteligencia artificial puede, tiene un papel probablemente no del todo perfilado en la actualidad por lo que se refiere a la gestión documental. Y creo que es perfectamente posible que si un sistema experto o un algoritmo puede responder a muchísimas solicitudes
en el ámbito del ejercicio de muchísimas potestades públicas, pues puede verdaderamente también ayudar a la gestión interna de la información en el seno de las administraciones públicas e incluso pues, se puede permitir en un momento dado implementar soluciones de inteligencia artificial para la gestión hacia el exterior de las solicitudes de derecho de acceso. Insisto, todo esto tiene unos presupuestos, o sea, no se puede operar de golpe, hay que operar escalonadamente. El primer paso es la digitalización, es un tema que viene de los años 90. Si no tenemos la información digitalizada no hay nada más que hablar. La segunda es el cambio de paradigma de un sistema de gestión de la información basada en documentos a un sistema de gestión basado en datos. Y lo siguiente es la colaboración con los sujetos privados para poder crear un sistema, digamos, por decirlo en términos comprensibles, holístico, que pueda servir a muchísimas finalidades. Y lo tercero es implementar sistemas de inteligencia artificial en colaboración con la empresa privada para poder gestionar esos flujos documentales. De la misma manera que se puede implementar también inteligencia artificial de cara a la puesta a disposición de información para su reutilización, que es un fenómeno del que estuve hablando en Perú la última vez que estuve y que está muy relacionado con el ejercicio del derecho de acceso, pero que tiene otras variables y tiene otros componentes también muy interesantes. Muchísimas gracias nuevamente, profesor Fernández, por su ponencia, por su tiempo y por tan valiosos conocimientos que nos comparte. Gracias. Ha sido un placer. Un placer. Si no hay más preguntas, pues me retiro. Buenas noches. Manuel, bueno, muchísimas gracias. Aprovecho, hemos alterado un poco el protocolo, pues sabiendo que de la diferencia horaria, pero no quería, porque llegué tarde también a la prueba, quería agradecerte a nombre de todos quienes nos hemos conectado, todos compañeros de viaje, porque además entre ayer y hoy se han conectado cerca de 1.800 personas, todos muy interesados, todos parte de una misma comunidad vinculada a promover la transparencia activa en el país y la pasiva, por ciertamente. Estos temas son de mucho interés en nuestro país y hay una comunidad entre funcionarios responsables del acceso a la información pública, encargados de mantener los portales de transparencia, que son, digamos, el ejército que día a día enfrenta las vicisitudes de los funcionarios públicos y con la asistencia nuestra y con su propia creatividad tratan de salir adelante y te agradecemos mucho, ciertamente, el que nos hayas podido acompañar y la perspectiva distinta también que aportas a esta discusión en la que hemos querido que esté presente la academia, funcionarios públicos vinculados a la temática. Tenemos aquí a Maruska, que es la responsable del gobierno digital y la confianza digital en el país. Está Alberto Cruz de la Defensoría del Pueblo, que ha sido siempre la institución que ha impulsado estos temas en la administración pública peruana. Está el Archivo General de la Nación, está Eric Peña aquí, que es el órgano rector en estas materias, y Renzo Bambaren por parte de la sociedad civil, la prensa, los medios de comunicación, que son los que intensamente ejercen este derecho de acceso a la información pública y usan consistentemente las herramientas de la transparencia activa. A nombre de todos, más bien agradecerte a ti por el tiempo que nos ha dado, por tu generosidad y por supuesto a todos los amigos los invito a leer los escritos de Manuel Fernández, que son por supuesto muy inspiradores y nos ayudan a dar una perspectiva distinta a las cosas. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias personalmente a ti y para mí ha sido un placer y si Dios quiere pues lo seguirá siendo en el futuro que colaboremos. Perfecto, buenas noches. Muchas gracias. Adiós a todos, gracias. Quisiera recordarles a los más de 700 asistentes que nos acompañan en esta segunda jornada que estamos grabando el evento y al igual que la jornada de ayer vamos a publicarla en la página web de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública en lo que queda de la semana. Nuestra página es www.go.pe/untype. Bueno,
Seguidamente vamos a contar con la participación de nuestros panelistas en la ronda de comentarios. La moderación de este espacio estará a cargo del doctor Eduardo Luna Cervantes, quien es abogado por la Universidad de Lima y docente en la misma casa de estudios en la asignatura de Derecho Constitucional. Reconocido con el grado académico de Magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú y diplomado en la misma disciplina por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Además, es poseedor del Diploma de Estudios Europeos Avanzados por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido funcionario en la Defensoría del Pueblo, donde ejerció la jefatura del Programa de Ética Pública y Prevención de la Corrupción. También se ha desempeñado como vocal del Tribunal de Disciplina Policial del Ministerio del Interior. Actualmente se desempeña como director general de la ANTAIP y de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, doctor Luna, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Susana, y una vez más, bienvenidos a esta segunda jornada de este Seminario Internacional de Avances y Desafíos en materia de transparencia y acceso a la información pública. Disculpen que haya roto un poco el protocolo, correspondía, me parece, a nombre de todos, he tomado la palabra para despedir a Manuel, que ha tenido la generosidad. Hubiéramos querido tenerlo aquí, pero lamentablemente las agendas se complicaron a último momento y ya lo tendremos seguramente en otra oportunidad, ya de manera presencial, como felizmente las cosas comienzan a volver a la normalidad. Tenemos esta tarde, por supuesto, un panel de lujo y de primer nivel en esta línea de ofrecer distintas perspectivas a una misma meta, ¿no? Que es la prédica de la transparencia, la promoción de la misma, el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública y, por qué no decirlo, de promoción de otros derechos como el de la vigilancia, la participación ciudadana y la participación política en general, ¿no? Finalmente sabemos que la transparencia, si bien es un valor fundamental de un Estado constitucional moderno, es en la práctica un valor instrumental porque nos permite el ejercicio de otros derechos y de ahí la importancia redoblada del mismo, ¿no? Voy a presentar a cada uno de los participantes, lo haré en el orden en que van a intervenir. En primer lugar lo hará Eric Peña Sánchez, luego Renzo Bambarén, seguidamente Alberto Cruces y finalmente Maruska Chocobar. Permítame, por favor, ceder el uso de la palabra a Eric Peña Sánchez. Él es director de Desarrollo de Políticas Archivísticas del Archivo General de la Nación, magíster en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica de Perú, licenciado en Historia y bachiller de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con amplia experiencia en la gestión de archivos, es especialista en la elaboración de programas de control de documentos, declaratorias de patrimonio cultural de la nación, inscripción en el Registro Peruano de Memoria Mundo UNESCO. Es el presidente de la Comisión Técnica de Archivos, que tiene entre sus funciones la evaluación de las propuestas de eliminación de los documentos de archivos de las entidades públicas. Eric, muchas gracias nuevamente por tu participación y tienes el uso de la palabra por un tiempo aproximado de 15 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, director general Eduardo Luna Cervantes. Buenas tardes con todos ustedes. A nombre del Archivo General de la Nación quiero saludar la invitación a este digno evento y asimismo saludar a los distinguidos panelistas que me acompañan el día de hoy. De la misma manera también saludar la exposición del doctor Manuel Fernández, al cual conocí en determinados eventos en España, y decir un poco que esta disertación en cierta medida es, para muchos de los participantes es algo nuevo porque hablamos de sociedades inteligentes, hablamos de blockchain, inteligencia artificial, y entre otras cosas que enmarca la innovación tecnológica. Y también me hace recordar un poco la problemática que se tuvo hace décadas atrás en las conferencias nacionales de acceso a la información pública del año 2009, donde en ese entonces el IPIS, la PCM, la propia Defensoría del Pueblo, y entre otras entidades, promovían justamente la problemática de la gestión documental y la transparencia en el acceso a la información pública.
Recuerdo que varios representantes de las entidades públicas desconocían qué era el acceso a la información y qué era en sí todavía la gestión de archivos. Me recuerdo que algunos manifestaban que eran archivos, que eran cómo se realiza una implementación de un sistema institucional de archivos. Y esto me extrapola un poco con la disertación del doctor Manuel Fernández, que en cierta medida sí es a futuro que nosotros, tanto la administración pública, vaya a pasar a la gestión de datos, que en teoría ya se está avanzando en cierta medida, pero que todavía tenemos largo camino que realizar a nivel de la administración pública, cuál debería cambiarse el marco normativo vigente. Y creo que después, más adelante, la doctora Marushka Chocobar nos precisará estos avances. Particularmente en toda la materia que he conocido sobre gestión documental y acceso al análisis de datos, transparencia, gobierno digital, lamentablemente de estas conferencias nacionales, recuerdo oportunamente que recién en el año 2013, en una modificación de la normativa de transparencia y acceso a la información, se precisó que justamente que unos puntos importantes para el acceso a la información pública se debería contar con un sistema institucional de archivos y se debería cumplir con el marco normativo vigente. ¿Por qué? Porque muchas veces la información que está en soporte de papel no se puede custodiar muchas veces por 10 o 20 o 30 años. En esta gestión que hemos realizado nosotros como Archivo General de la Nación, en estos últimos 6 meses, hemos visitado alrededor de 14 gobiernos regionales. Y en muchos de ellos, lamentablemente, hemos visto que sigue todavía esta cultura del soporte de papel. Y esto pasa porque, como hemos conocido nosotros, de acuerdo a las políticas nacionales de la modernización de la gestión pública, los problemas y las deficiencias en todos los entes rectores en sistemas administrativos tienen el problema esto del presupuesto, tienen problemas de infraestructura, tienen problemas de personal especializado, también tienen problemas de equipamiento, mobiliarios y materiales. En lo que respecta al Sistema Nacional de Archivos, el Archivo General de la Nación es el ente rector sobre la materia, sobre la gestión de archivos, la gestión documental, y lo que hemos visto con el jefe institucional es que todavía hay una brecha muy grande que se tiene que revertir. En los 24 archivos regionales que hemos visitado, bueno, que tenemos que visitar hasta finales de año, en esta importante materia, lamentablemente hemos visto que el cambio generacional también nos lleva un rol muy grave, porque hay gente o profesionales que ya están a punto de salir de la administración pública, y estos archivos regionales, que son como nuestros hermanos menores en toda la administración pública, se van a quedar sin que nadie los dirija. Por ejemplo, nos pasa en Madre de Dios, oportunamente nos va a pasar en Piura, nos va a pasar también en Ucayali. Y estos problemas, en cierta medida, van a generar que el acceso a la información pública, que se tiene que traslucir en diversas entidades públicas, se vaya a seguir menguando. Y esto también pasa oportunamente porque estas personas que laboran en el sistema de archivos no están especializados sobre la materia, y mucho menos de cara a la transformación digital y al gobierno digital, que requiere pues una implementación muy fuerte en infraestructura tecnológica. Por ejemplo, sin decir mucho, recientemente en el 2019 y el 2021 se aprobó esta ley de gobierno digital, y en el cual también se establecen unos ciertos roles al Archivo General de la Nación, que nosotros esperamos el próximo año contar con un presupuesto adecuado para implementar nuestro propio repositorio archivístico digital institucional. Pero a su vez también esta norma nos menciona que el Archivo General de la Nación tiene que implementar el repositorio archivístico nacional, y en el cual las entidades públicas que deban transferir su información digital lo deban hacer con la antelación y con todos los canales de conservación, preservación, canales de custodia y entre otros requerimientos mínimos, para que esta información de valor permanente para todos nosotros se preserve a través de los años. Pero esto todavía estamos en un estadio, todavía, en mi humilde opinión, en un estadio mínimo. ¿Por qué? Por lo que les he comentado anteriormente, porque si el Archivo General de la Nación todavía no cuenta con este repositorio archivístico nacional,
todavía no podemos pensar en que las entidades públicas, a lo menos de Lima Metropolitana, nos puedan transferir la información que ellos vienen ya produciendo hasta antes de la pandemia. Recordemos que los estándares todavía no estaban implementados y que nosotros como Archivo General de la Nación queremos ya establecer conjuntamente con la PCM estos nuevos alcances normativos. Otro punto importante que en materia para mejorar el Sistema Nacional de Archivos hemos tenido la oportunidad de sensibilizar no solamente a los profesionales de archivo, sino también a los gobernadores regionales para que conozcan sobre la materia. Muchos de ellos desconocen sobre el punto de la gestión de archivos. He encontrado archivos, lamentablemente, en condiciones muy precarias, donde hemos activado una campaña estratégica con la Contraloría General de la República con la finalidad de establecer expedientes de supervisión y mediante el cual la Contraloría General de la República, si no se implementan estos requerimientos, accionarán pues un control simultáneo. Por otro lado, también hemos sensibilizado a nuestros propios ministro o ministra en este caso del sector cultura con la finalidad también de ver que esta problemática se va a realizar también en el soporte digital y que si no contamos con esta infraestructura tecnológica, lamentablemente no podemos pensar pues en un nivel de país al 2030 o 2050 con una cultura de gobierno digital. De la misma manera, hemos tratado de hacer una iniciativa importante que es la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación en soporte documental en papel. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos va a permitir a los funcionarios de la administración pública darle una nueva mirada a esa información rica e importante que tiene la historia de la región. Muchos de ellos, lamentablemente, han desconocido que custodiaban esta valiosa información y los han tenido pues relegados en sacos, en cajas de cartón, en cajas de panetón, y cuando hemos visto que esta información trae una serie de valores importantes sobre cómo se estableció una región, cuáles fueron los documentos sensibles de una administración pública, esto pues conlleva pues toda una dinámica de sensibilizar al personal. De la misma manera, nosotros como Archivo General de la Nación, viendo esta problemática ya a estas alturas, hemos tratado ya de promover un nuevo proyecto de ley del Sistema Nacional de Archivos que recoja no solamente esta realidad, sino la realidad que nos invita el tema del gobierno digital para ir de forma mancomunada, con conceptos claros, porque lamentablemente en el caso de la visita que hicimos en el gobierno regional de Cajamarca, los tecnólogos o los gestores documentales tenían otro lenguaje, desconocían inclusive el propio lenguaje del gobierno digital, desconocían el lenguaje del procedimiento administrativo y desconocían el lenguaje del Sistema Nacional de Archivos. Y con ello creo sería oportuno, ya aprovechando la oportunidad, en reunirnos como una comisión multisectorial en el MINJUS, la PCM, la Defensoría del Pueblo y otros sectores para fortalecer el acceso a la información pública, porque lamentablemente las personas adultas mayores también han sido dejadas del lado en el tema del gobierno digital, porque hace poco vi este nuevo documental del comercio, donde personas adultas mayores, lamentablemente, en cara de la pandemia, han sido pues relegadas a la innovación digital que se está promoviendo en el Estado peruano. Otro tema importante es que vamos a sacar una nueva directiva de administración de archivo con la finalidad que en las entidades públicas se implemente este nuevo sistema institucional de archivos debidamente autorizado por la alta dirección. Creo que esto es importante y esto va a establecer, a lo menos, que se establezca qué tipo de archivos existen en la administración pública y qué funciones competentes tienen sobre la materia. Otro punto importante es gestionar y coordinar con la Contraloría General de la República, con ANTAI, con la PCM, ciertos lineamientos de cara a la transformación digital y de cara también al acceso a la información pública en distintos estamentos, que son requeridos, por ejemplo, en la ONP, en RENIET, que hemos visto que hay ciertos problemas y creemos que es muy importante el tema de la seguridad informática,
que es un tema nuevo en toda la administración pública, no lo digo en Lima, me refiero más a las regiones que desconocen esta materia y que sería oportuno ir, creo, trabajando entre todos nosotros para un bienestar de una buena gobernanza y gobernabilidad de la administración pública. Eso es de momento lo que quería aportar en estos pocos minutos que puedo abordar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Eric, por tu importante presentación. Nos has también pintado claramente los problemas, los desafíos que tenemos que enfrentar como país, tomando en cuenta la realidad existente de la situación archivística, ¿no? Y de la brecha digital que se hace pronunciada no solamente entre funcionarios, sino también entre público, usuario en general. Muchas gracias. Vamos a pasar a la presentación de Renzo Bambaré Chacón. Él es periodista de la Unidad de Investigación de Latina Noticias. Sus investigaciones han sido publicadas en el programa Punto Final. Junto al equipo de investigación de Latina, fue nominado como finalista al Gran Premio Nacional de Periodismo 2021, organizado por el IPIS y por el uso virtuoso del acceso a la información pública. También ha trabajado en los diarios nacionales La República y Gestión. Renzo, muchas gracias por tu participación. Tienes el uso de la palabra. Adelante. ¿Qué tal, Eduardo? Muchas gracias por la invitación a ti, a Marcia. Muy interesante la ponencia del doctor Fernández y de hecho voy a tratar de complementarla con algunas cosas desde la óptica de nosotros los periodistas que solemos hacer pedidos de acceso. Lo que le voy a comentar son las experiencias no solo mías, sino de un equipo de periodistas que recurrentemente presenta solicitudes, pues es una de las tantas herramientas que utilizamos para investigar el uso de los recursos públicos, para investigar el poder. Y dentro de esta mirada que daba el doctor Fernández, resulta interesante cómo es perfectamente factible utilizar, digamos, los recursos del sector privado, puntualmente, digamos, a lo que tenemos en la ley, que son las empresas privadas que brindan servicios públicos, también a disposición del ciudadano, ¿no? Nosotros hemos intentado y solemos hacer solicitudes de acceso a la información a entidades privadas que ofrecen servicios públicos, pero hay muchas dificultades en el camino, empezando por el hecho de que no todas tienen disposición a recibirte una solicitud, sea en físico y mucho menos en digital, donde no cuentan con un formulario. No tienen un formulario virtual como puede haberlo en el sector público, o no tienen una mesa de partes virtual como también puede existirlo. Y lo que es peor aún es que en muchos casos, hablando puntualmente del sector privado, o bien tenían la información y tras apelaciones en el Tribunal de Transparencia se logra fundar la decisión, tener la información, pero tampoco, digamos, cumplen estas disposiciones, es decir, hay que hacer reiterados pedidos, es decir, hay un problema entre, digamos, la obligatoriedad de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, a diferencia de cómo funciona en el Estado, en donde los plazos se cumplen y digamos, tiene otro funcionamiento, ¿no? Básicamente eso es lo que, digamos, un poco vinculado al sector privado, que sin duda sería muy interesante, por ejemplo, como hablaba el doctor Fernández, tener bases de datos de entidades privadas que brindan servicios públicos, no lo sé, una concesión a libre disposición, ¿no? Que sean libres, que sean públicas, que puedan ser manejadas por gente de la sociedad civil para averiguar cosas. Tener en una sociedad con mayor información siempre estará más fortalecida la democracia, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta que también veo que hay mucha gente entre la audiencia que trabaja en el sector público, evidentemente para nosotros también hay determinadas experiencias que hemos recogido, que hemos tenido en nuestras solicitudes de acceso a la información en el sector público, que se las puedo comentar como tal vez oportunidades de mejora. Por ejemplo, uno de ellos es curiosamente el uso de nuestros datos personales, de los solicitantes. Nuestros datos personales siempre terminan expuestos
Y más de una vez ha sucedido que nosotros como periodistas, no sé, es muy fácil que puedan poner nuestro nombre en Google y sale que somos periodistas. Y esto sobrealerta a quienes reciben nuestras solicitudes de información, ante lo cual tienen más cautela, tienen más interrogantes, tienen miedo, pueden llamarnos a preguntarnos por qué estamos pidiendo eso. Entonces, digamos, hay un manejo que tal vez no es lo más cuidadoso posible en el uso de los datos personales del solicitante, ¿no? De quien llena el formulario. A veces nosotros, para no levantar alguna sospecha de que estamos investigando algo, tenemos que recurrir, no sé, yo a un hermano, a un primo, a un amigo que tal vez al no encontrar su nombre en Google o una cosa de este tipo, no genere ninguna sospecha de que en verdad estoy haciendo mi trabajo, que es investigar un poco. Bueno, eso, un lado por el tema de los formularios. Luego, al momento de pedir información, digamos, no hay una uniformidad de criterios sobre cómo pedir la información. Hay entidades que tienen solicitudes virtuales, formularios virtuales, otras que no lo tienen y que te mandan a hacer todo otro trámite a través de la mesa de partes virtual. Digamos, no hay una uniformidad de criterios sobre cómo pedir la información. Y lo que incluso hay municipalidades, hemos detectado, que usan formularios de Google para recibir las solicitudes de acceso a la información, ¿no? Lo cual, digamos, no hay un criterio uniforme en este caso. También veo que hay mucha gente de entidades de regiones, y me lleva al siguiente comentario o a la siguiente idea, ¿no? Que es muy recurrente que entre nosotros hacer una solicitud de acceso a la información a una municipalidad distrital de una región, primero que nunca podamos hacerla porque no hay un canal por donde realizarla, o que si lo hacemos por un correo de la persona encargada del portal de transparencia, nunca se nos responda, ¿no? Es decir, la ley de acceso a la información, aunque parezca mentira, tiene sus límites en el plano territorial, porque tal vez fuera de Lima es muy difícil conseguir una respuesta. Evidentemente los plazos se cumplen, uno procede a la apelación y todo el trámite, pero incluso creo que resolver este tipo de cosas podría descargar procesalmente a un tribunal que, entiendo, muchas veces tiene que resolver también casos complejos, ¿no? Otra cosa que les quería comentar, también yendo un poco a la ponencia del profesor Fernández, cuando hablaba de bases de datos o de poder de cambiar la mirada de los documentos a los datos, es que si algo también nosotros hemos descubierto, o mejor dicho, a partir de la experiencia hemos entendido, es que no necesariamente toda información oficial es información verídica. Ha pasado muchas veces que hemos recogido formularios, solicitudes, es decir, documentos obtenidos por la administración pública que no se condicen con la realidad, ¿no? Desde una obra, desde un parque construido con tales y tales recursos, al cual cuando tú vas a visitar el parque no existe, o hasta hace poco los famosos manifiestos de pasajeros, ¿no? Del avión presidencial, en donde había un problema en el registro y todo generó una serie de interpretaciones que no necesariamente se condicen con la realidad. Por lo tanto, digamos, hay un problema en el registro de información en el sector público que al fin y al cabo genera que, si bien se trata de información oficial, no necesariamente es información real. Y esto lo hablo desde la experiencia periodística, donde nosotros claramente tenemos que comprobar y refutar cualquier documento, sea la fuente que tenga, ¿no? Luego, otra tal vez experiencia negativa que en el camino se nos ha dado en el sector público es que ahora los formularios virtuales, donde se supone que la ventaja
digitalizar este proceso es precisamente poder hacerlo 24/7, una solicitud de acceso a la información. Bueno, ahora hay entidades que han decidido ponerle horarios de funcionamiento a sus formularios virtuales. Es decir, y puntualmente lo digo, con las que más problemas hemos tenido es con el Congreso y con el despacho presidencial. Solo se pueden ingresar solicitudes de acceso a la información de 8 a 5 de la tarde, como si fuera un horario de oficina, pero por internet, lo cual, digamos, no tiene mucho sentido o lógica. Entiendo que desde el lado del funcionario público, evidentemente, genera un recargo de labores para el día siguiente, y tal vez ese es el fin de delimitar el horario de funcionamiento de este formulario, pero no, en aras de la transparencia no creo que sea una buena idea. Bueno, básicamente esas son algunas experiencias que les transfiero, les manifiesto, les pongo a su disposición, dado que ustedes, digamos, están desde el otro lado de la ley de acceso a la información. Nosotros somos quienes solicitamos, ustedes son quienes las responden, las resuelven, las regulan incluso. Entonces, creo que al fin y al cabo el fin de que estemos aquí es fortalecer esta ley que sin duda es crucial para la democracia, ¿no? Como les repetía, una sociedad informada, con libre información, en la cual cada uno pueda transparentar los actos públicos, siempre va a fortalecer la democracia, ¿no? Espero les haya podido servir un poco las reflexiones, y nada, gustoso de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Renzo. Realmente ha sido muy rica tu participación. Nos has puesto varios puntos, además, sobre la agenda. Maruska la he visto anotar intensamente. Seguramente hablará de la plataforma Facilita, en la que también hemos participado en apoyo conceptual, justamente para atacar algunos de estos problemas que has mencionado. Y, por supuesto, nosotros también estamos tomando nota de algunos temas que nos sugieres, ¿no? Solo en el tema de las solicitudes y la preocupación por los datos personales, me gustaría añadir que la autoridad de transparencia, no obstante la norma reglamentaria, ha sido muy flexible a la hora de entender que basta con que la entidad identifique que detrás de esa solicitud hay una persona para que proceda la tramitación de la misma, ¿no? Es decir, caben teóricamente solicitudes anónimas. Si bien es cierto, esto no lo recoge así el reglamento, ahí tenemos también una tarea nosotros por delante, y por supuesto que muchas gracias por tu preocupación. Es algo que recogeremos en este proceso que siempre tenemos de ir revisando permanentemente la norma que podemos modificar. Quiero recordar al público que acabada esta ronda de presentaciones, yo iré con el equipo de la autoridad, iré tomando nota de algunas de las preguntas que quieran formular a cada uno de los ponentes. Acabada la ronda, tendrán un espacio de 3 minutos cada uno para absolver rápidamente una o dos preguntas que se formulen en relación al tema de su presentación. Bueno, dicho esto, quiero dar el pase y agradecerle, por supuesto, por su gentil participación a Alberto Cruces Burga. Él es adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, ha sido asesor principal en el Congreso de la República y asesor jurisdiccional en el Tribunal Constitucional. Alberto es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica del Perú, es profesor de la Facultad de Derecho y de la Escuela de Postgrado de la misma Casa de Estudios, ha sido profesor de Derecho Constitucional Económico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y desde siempre comprometido en estos temas de la defensa de los derechos fundamentales. Alberto, nuevamente gracias por tu intervención y tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos y todas. Gracias nuevamente por la invitación, por permitirnos estar aquí y compartir este espacio para discutir sobre estos temas que a la Defensoría, como bien dijiste, Eduardo, al inicio, siempre le han interesado, pero más que solamente interesado, ha sido, creo que, motor en buena medida a lo largo de sus diferentes épocas de la formulación, ¿no?, de muchos de estos estándares
que hoy poco a poco vemos que se van implementando siempre con sus problemas, como acá en estas reuniones siempre evidenciamos, ¿no? Y volvemos a hacer check sobre los retos pendientes, que creo que es lo interesante de tener este espacio diverso, ¿no? Tanto con autoridades, pero también con sociedad civil y todos quienes participan como espectadores y quienes planteen sus preguntas. Yo en realidad, a partir de la presentación que ha hecho el profesor Fernández, tenemos algunas ideas desde la Defensoría que quería plantear, pero también pues he ido tomando nota de algunas cosas, así que me voy a permitir mezclar un poco las cosas, espero no sea muy desordenado y pueda tener algún aporte que pueda servir para la discusión, ¿no? Bueno, en primer lugar, desde la mirada institucional nuestra de la Defensoría del Pueblo, sí, creo que es importante mencionar que nosotros hemos hecho un seguimiento de larga data de estos temas, vinculado especialmente a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sobre la cual hay dos informes muy conocidos, muy importantes en este ámbito, el balance de los 2 años y el de los 10 años, ¿no? Y en estos balances, ya en el primero, en el de los 2 años de vigencia de la ley, ya se hacía referencia a este tema, ¿no? Ya se hablaba sobre la importancia que era en ese momento, estamos hablando de los 2000, ¿no? Inicio de los 2000, de adaptar las normas archivísticas a esto que era pues una innovación en nuestro ordenamiento, que era la ley de transparencia, ¿no? Que ya ha cumplido este año 20 años. Y claro, existía esta preocupación, pero se veía pues ya en estos informes de la Defensoría pues que ello iba a requerir no solamente un cambio, desde luego de derechos, también administrativo, pero creo que algo muy importante y que se desprende también de varias de las cosas que decía Eric hace unos minutos, también es hasta cierto punto un cambio cultural, ¿no? Porque también nosotros estamos discutiendo aquí sobre este tema, pero finalmente estos estándares, estas reglas, se aplican en una realidad que, como se señalaba muy bien, pues es bastante diversa, bastante compleja y que tiene dificultades propias de la administración pública, ¿no? Eduardo hacía referencia que acá muchos de los que están participando de la conferencia son justamente aquellos fray, aquellos funcionarios, ¿no? Que están en el día a día haciendo su trabajo para que la transparencia pueda hacerse realidad, ¿no? Y se ven enfrentados a dificultades de presupuesto, como se había dicho, de continuos cambios de autoridades, en algunos casos una mala comprensión de algunos de los principios de esta norma y de este derecho fundamental, que lo que hacen, y tal vez la consecuencia que hemos ido verificando, es que le restan continuidad a tanto temporal como territorial a las políticas públicas de transparencia, ¿no? Y ese tal vez sea uno de los principales retos que tiene cualquier tipo de avance, ¿no? Hay incluso esta tentación, ¿no? En la visión macro de todos estos problemas, de plantear un punto de detenerse y un poco retroceder frente a los avances que se puedan haber dado, ¿no? Esto, por ejemplo, a propósito de la pandemia, lo vimos bastante, que fue cuando se avanzó en la digitalización de una serie de servicios, yo diría tal vez un poco empujados por la dinámica de la situación, que nos impedía pues el desempeño regular de asistir a ciertos lugares. Entonces eso en algunos servicios ayudó a la digitalización, pero llegado al punto en que nos toca volver a la normalidad, entre comillas, pues hay la tentación de abandonar todo lo avanzado y volver a las viejas artes, ¿no? Y esa decisión, eso pues nos habla de que justamente los avances en los derechos
deberían más bien ser progresivos, ¿no? Y esta progresividad pues implica que aquellos avances que se han podido lograr, más bien buscar la forma de extenderlos, de compatibilizarlos, de desde luego superar los retos que nos presentan la diversidad de las personas que ejercen los derechos, pero que no nos debe llevar pues a abandonar aquellos avances que se hayan podido lograr, ¿no? Y eso desde un lenguaje ya de derechos humanos no es otra cosa que el principio de progresividad, que muchas veces se reclama respecto de derechos sociales, pero también está presente en derechos considerados de un corte más individual o clásico, que no lo es en rigor, pero muchas veces entendido de esa manera como el derecho de acceso a la información pública, donde también se aplica un estándar de progresividad y que justamente se pone en riesgo en realidades como las que estamos describiendo, ¿no? En la Defensoría se hizo dos supervisiones en el marco del COVID y sobre todo en el 2020, tal vez en el momento más sensible, y las conclusiones iban justamente en ese sentido, ¿no? Varios de los problemas que encontramos estaban justamente en el mantenimiento de los portales de transparencia estándar, pero también en los deberes de transparencia respecto de la información básica que debía estar bajo control y en la responsabilidad de difusión en las autoridades, no solamente a nivel nacional, sino también local, y que no se veían reflejados, lo cual tenía un impacto en el derecho a la salud, ¿no? Y eso justamente tiene que ver con cómo adaptamos cómo nos adaptamos a estas herramientas en un contexto de crisis, ¿no? Que es justamente donde se prueba la fortaleza de estos derechos, ¿no? Ante la crisis podemos retroceder, podemos mantenernos un poco con lo que tenemos, pero la idea es aquello que se ha ganado no perderlo y más bien ir avanzando en una lógica de progresividad. Dicho eso, y solamente para soltar algunas ideas sobre un tema desde esta perspectiva, ¿no? Más de derechos humanos, que es la que nosotros manejamos, sí plantear un tema sobre algo que salió en el debate, que era cómo entender estas obligaciones desde el sector privado, ¿no? Y ahí un elemento o dos ideas que creo que podrían ser interesantes tienen que ver con la forma en que la misma ley de transparencia ha concebido estas obligaciones respecto de los privados que brindan servicios públicos, porque si uno mira pues la redacción de la ley y un poco cómo fue concebido esto en su momento, pareciera estar pensado en instituciones que dan un servicio pues que podríamos identificar pues como servicios del alumbrado público o no sé, del servicio de alcantarillado, de agua, etcétera, ¿no? Porque la ley nos habla pues de tarifas, nos habla de la organización de estas empresas, ¿no? Y tiene esa concepción de servicio público que es una concepción que en realidad ya por lo menos desde el punto de vista constitucional está plenamente superada y no se reduce ni se sostiene solamente en ese tipo de institución ni en esa concepción tradicional de servicio público, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay un tema que habría que explorar, ¿no? Desde la misma concepción y lo que estaba detrás en el momento histórico, ¿no? En que se formula la ley. Y por otro lado, también desde un punto de vista de derechos fundamentales, habrá que ser muy incisivos, desde luego, en recordar que en nuestro ordenamiento en particular, en el ordenamiento constitucional peruano, hay una herramienta muy importante que es la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, ¿no? Que a diferencia de otros países donde no es fácil necesariamente el reconocer la obligación de los privados en la
en lograr que se cumplan derechos fundamentales y hacerlos incluso parte de estas obligaciones, en el Perú, este concepto base, que es la eficacia horizontal, más bien está plenamente reconocido y vigente en una serie de derechos, lo cual creo que tal vez habría que explorar, ¿no? Es parte del reto seguramente en los próximos años, a partir justamente de lo que aquí se vienen conversando, es cómo nuestro derecho de acceso a la información pública también se puede proyectar a privados a partir de esta formulación que los puede hacer parte del cumplimiento de este derecho, ¿no? Son solo esas algunas ideas. Yo agradezco mucho la oportunidad y desde luego quedo atento también para escuchar la siguiente intervención y las preguntas que puedan presentarse. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Siempre es, por supuesto, muy importante la voz de la Defensoría del Pueblo, que a partir de su trabajo, a partir de su supervisión, por supuesto, que impulsa los cambios que el Perú necesita a partir de los marcos regulatorios y de políticas públicas en general, ¿no? Siempre reconociendo ese trabajo. Y además creo que ha sido muy importante porque has remarcado algo que yo también anoté de Manuel, y es esta idea tal vez necesaria en una segunda lógica de tal vez una ley de transparencia, ¿no? 2.0, de profundizar y superar también conceptos como bien los has planteado de la función administrativa delegada de los servicios públicos, ¿no? Que es la puerta de entrada para acceder a información de privados, que es lo que nos reclamaba también Renzo, y las dificultades que enfrentan, ¿no? Así que creo que hay un margen de maniobra todavía importante para darle contenido a esta idea contemporánea de lo que es una función administrativa, de lo que es un servicio público, que gota a gota también, hay que decirlo, a partir de la experiencia del Tribunal de Transparencia, ha podido ampliar, ¿no? A propósito de algunos casos, esta idea. Muchas gracias. Entonces, vamos a cerrar con un plato de fondo, por supuesto. Maruska Chocobar, secretaria de Gobierno y Transformación Digital, de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es claramente el ente rector del Sistema Nacional de Informática, que ejerce el liderazgo de la transformación digital en el Estado. Tiene estudios en Ingeniería Industrial de la Universidad de Piura, con maestría en Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Universidad de Lima, certificación oficial como miembro del directorio de Centrum Católica. Es también miembro del Comité Asesor para la Iniciativa Internet para Todos del Foro Económico Mundial, miembro del Comité Consultivo para el Diseño de Programas de Transformación y Gobierno Digital de la Universidad UTEC y Universidad de Lima, y miembro del Comité Consultivo del Congreso Mundial de Mujeres Empresarias frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por supuesto, una fiel colaboradora de nosotros, una socia estratégica para impulsar estos temas en el Estado peruano y una amiga, por supuesto. Maruska, adelante, te escuchamos con atención. Muchísimas gracias, Eduardo, y muchísimas gracias por esta invitación. Efectivamente, como bien has comentado, anotando muchas cosas de las que han venido. Acá tengo todos mis papelitos, no se ven ahí, ahí se ven. ¿Por qué? Porque las perspectivas desde la presentación central hasta cada uno de las personas que han intervenido nos permiten ir abriendo, ¿no? Qué importantes son estos espacios porque vamos abriendo las posibilidades de cómo se puede intervenir, ¿no? De manera progresiva para lograr que finalmente la ciudadanía pueda ejercer sus derechos, ¿no? Este derecho al acceso a la información pública, este derecho a los datos abiertos y este derecho a que el acto público sea transparente, ¿no? Que sea trazable. Algunos comentarios, entonces, en esa línea, y muchas gracias por esta presentación, Eduardo, de verdad, siempre muy atenta a lo que vienen haciendo, y al final voy a darme un permisito, ay, no estoy contando el tiempo ya, voy a darme un permisito por la súper mega audiencia que tenemos en este momento, más de 840 personas, lo máximo. Entonces, número uno, creo que es importante comentar, como bien ha comentado ya Eduardo, existe un marco de gobernanza digital en el Perú que es central para dar pasos
en favor de la ciudadanía. Este marco de gobernanza digital tiene 3 normas con rango de ley: la ley de gobierno digital que bien ha mencionado Eric, la ley del Sistema Nacional de Transformación Digital, la ley de confianza digital, donde compartimos estos ámbitos con la Autoridad Nacional de Datos Personales. Hoy estamos en plena discusión de la Política Nacional de Transformación Digital, que espero yo marque como ese hito para tener una agenda digital permanente, ¿no? Permanente, sostenida, y que al mismo tiempo deje la tareita lista para que todas las entidades públicas comencemos a enfocarnos a ese único objetivo. Entonces, el marco de gobernanza. Segundo, se comentó en la conferencia central, ¿no? Todo este tema del mundo de la co-creación, del mundo de los servicios digitales y del mundo de los datos abiertos para poder co-crear servicios digitales. A esto se le añadió la gran cantidad de datos que se producen con las interacciones entre la ciudadanía, las entidades públicas, entre empresas, entre cosas. No, porque el Internet de las cosas, las ciudades inteligentes van en la ruta de la gran generación de datos. Lo que hace, como comentaba Renzo, cada vez más difícil este acceso a la información pública, porque es compleja de procesar, hay que no ver todos los ojos posibles para ver cómo se entrega, qué se entrega, hasta dónde llega el límite. Pero ahí es donde hay un rol central de la tecnología, porque todo aquello que logremos convertir en gestión documental o en un dato digital va a ser sencillamente entregable, por decir así, al ciudadano, a la ciudadana que solicite este acceso. Sobre eso ya hemos venido trabajando con la Autoridad de Transparencia, aquí con Marcia, con todo el equipo de Eduardo, en esta Plataforma Nacional de Acceso a la Información Pública. Si no me equivoco, en abril de este año ya se lanzó esta primer mínimo producto viable. Ya hay entidades públicas que están trabajando con estas primeras muestras. Y creo que estamos en el camino a fortalecer un único punto de contacto con la ciudadanía para el acceso. Como bien comentaba Renzo, también Alberto, esta dificultad de que las entidades tengan, uno tiene Google Docs, otro tiene otro formulario, otro tiene un sistema hecho propio, y finalmente para la ciudadanía es el Estado, ¿no? Y el Estado es el que tiene que responder ante un pedido de acceso a la información pública. Entonces, sobre el tema de co-creación y también de los datos abiertos, venimos trabajando de manera bastante consistente ya hace un buen tiempo. Y esa apertura de datos que va de la mano con la protección de los datos personales, porque se tienen que anonimizar datos de la crisis sanitaria, todo lo que se ha trabajado para poder tener pública esta información, y también el acceso a la información pública desde la perspectiva de todo aquello que se pueda convertir en dato abierto. Miren, les pongo un ejemplo. Hace algunos días hemos tenido una reunión con la Fundación Peruana de Cáncer, porque necesitan intervenir con determinados temas en cáncer. Entonces, se va al Ministerio de Salud para poder abrir los datos, y los datos se publican. Este acceso permitirá que la sociedad civil y que las empresas que están alrededor de esta necesidad de intervenir para proteger a las personas de cáncer, pues puedan tomar esas intervenciones. Otro tema en esa misma línea es que venimos trabajando con la Carta Peruana de Derechos Digitales. Como bien mencionaba Alberto, ¿no? Desde la Defensoría, la mirada de derechos, y desde el Ministerio de Justicia, permite que comencemos a poner en un documento, sin crear nuevos derechos, ¿no? En un documento, cuáles son estos derechos y deberes que tiene la ciudadanía en el entorno digital. La carta está prepublicada, así que los invito pues a que puedan revisar ahí, www.gov.p/participa. Sobre el tema de los datos abiertos, recientemente se ha emitido el informe de la ONU, de Naciones Unidas, y el Perú, al costado de 10 países del mundo, ha quedado en el puesto número 1 en datos abiertos a nivel mundial. Es decir, compartimos con otros 10 países el primer puesto, pero a nivel de Latinoamérica y el Caribe nos encontramos en esa posición. Trabajo permanente de todas las entidades públicas, trabajo permanente con la Autoridad de Transparencia, y creo que lo que nos falta básicamente es que sea esto más sencillo de acceder para las personas. De ahora en adelante, creo que es una noticia importante que quisiera comentarles, es que este tema del sector privado es central.
y es central para poder impulsar que el sector privado también publique datos. Ya está la norma dada, ¿no? Ya la norma, el Decreto Supremo 157, indica la posibilidad de que el sector privado también publique datos abiertos en la plataforma de datos abiertos, sin que esto afecte el secreto, ¿no? El secreto empresarial, pero hay información que la ciudadanía pudiera tener y la norma habilitante está escrita, así que creo que es un trabajo que bien podemos hacer con la Autoridad de Transparencia, impulsar, y hay secreto empresarial. Sí, perdón, Eduardo. Disculpa, se te fue la señal unos 10 segundos. Tal vez podrías repetir la última idea. Repito, claro que sí. El decreto Supremo 157 ya establece la posibilidad de que el sector privado publique datos abiertos en la plataforma de datos abiertos. Esto último, pudiéramos muy bien articularlo con la Autoridad de Transparencia para responder a esto que se ha comentado, ¿no? Tanto Alberto como Renzo como Eric han comentado esta necesidad de poder también tener empresas privadas que prestan servicios públicos o empresas privadas, ¿no? Nuevamente, sin afectar el secreto empresarial y sin afectar datos personales, se pueden comenzar a publicar datos en la plataforma de datos abiertos. Finalmente, en esta misma línea, he visto varios de los comentarios en el chat con respecto a qué sucede cuando se comienzan a digitalizar los documentos, ¿no? Y entramos a un archivo no digital del Estado que poco a poco puede ser accedido y que le podemos poner una inteligencia artificial para que responda rápidamente los accesos a la información pública. ¿Dónde se almacena esto, no? Entonces, estamos dando pasos importantes ahí, coordinando con el Archivo General de la Nación, para poder tener esta suerte de nube pública y nube privada que permita que las entidades públicas que hoy no tienen capacidades de almacenamiento de este tipo de procesamiento de información puedan tenerlo, ¿no? Entonces, Plataforma Nacional de Gobierno Digital como nube privada y la nube pública como Nube Perú. Finalmente, quisiera hacer una reflexión con respecto a cuando nosotros entremos ya y estamos diseñando la Estrategia Nacional de Ciudades Inteligentes, la cantidad de datos, como comentaba al inicio, será realmente inmanejable si en caso no tenemos aquellos mecanismos que permitan la utilización de inteligencia artificial para poder procesar grandes volúmenes de datos y poder entregarlos de manera sencilla a la ciudadanía. Venimos trabajando con una serie de entidades públicas y también expertos internacionales con el apoyo de la cooperación coreana en dos grandes proyectos. El proyecto de ciudades inteligentes, hay todo un modelo, un esquema que pudiéramos comenzar a implementar en algunas ciudades del Perú. Y el segundo, una plataforma digital única para gestión documental, que comenzará el proyecto el 1 de enero del 2023. Hemos pasado por todo un proceso de aprobación, igual que en el caso del Perú, ¿no? Con un fondo que permitiría que una serie de consultores, expertos coreanos, nos apoyen junto con las entidades públicas y con el Archivo General de la Nación en esa línea. En ese sentido, ahora recordemos que la ciudadanía se conecta a través de celulares y cualquier acceso a la información pública tiene que hacerse a través de estos dispositivos. Es decir, que la información tiene que ser sencilla y que debemos pensar que todo aquello que se pone a disponibilidad de las personas tiene que ser así de fácil para poder requerir. Y como les dije al inicio, aprovechando esta súper gran audiencia, les voy a poner ahí en el chat, el 10 y el 11 de noviembre es la 7ª cumbre ministerial de Gobierno y Transformación Digital. Vamos a ser sede, hemos sido elegidos sede como país y vamos a tener aquí más de 36 delegaciones de países de todo el mundo, con énfasis en las Américas y Latinoamérica y el Caribe. Y vamos a tener el evento tanto en el centro de convenciones como a nivel no digital. E invito a todas las municipalidades que están aquí, ahí les pongo el link para que puedan inscribirse y puedan participar y hablaremos de estos temas y otros temas alrededor de la transformación digital. Gracias, Eduardo. Muchas gracias Maruska. Permítame entonces, a propósito de tan variados temas que han tocado nuestros panelistas y por ser estrictos con el tiempo, permítame formular, además para que vayan elaborando respuestas a algunas de las preguntas
que tenemos para todos. A Eric Peña se le pregunta acerca de los pasos a seguir, tal vez las reformas normativas a emprender para migrar a una gestión de archivos a una gestión de datos, ¿no? De lo que también nos hablaba el profesor Fernández. ¿Cómo llegar a ese casi paradigma de una gestión de datos? ¿Cuál es el estado actual de la cuestión, ¿no? Después Alberto Cruces se le plantea la pregunta en relación a la experiencia práctica de la Defensoría, de la supervisión de las entidades, sobre todo con alta incidencia en el contexto del COVID-19, ¿no? Nos hablabas también de una tendencia a regresionar, ¿no? Justo a contrasentido de esta idea de la progresividad en la conquista de los derechos humanos. ¿Cuál es esa agenda a futuro? ¿Dónde se encuentran esos retrocesos advertidos por la Defensoría? ¿Y cuáles son esas necesidades de la información para la ciudadanía a partir de la perspectiva que tiene la Defensoría en lo que a acceso a la información se refiere, ¿no? Para Renzo Bambaré se plantea la pregunta de la demanda del periodismo, ¿no? El periodismo de investigación, tal vez como ningún otro actor en la sociedad civil, ha sido intenso en la búsqueda de la información y por supuesto que ha contribuido decididamente a la lucha contra la corrupción en el país en las últimas décadas, ¿no? Me permito añadir. A partir de, usted nos ha comentado de la experiencia de la transparencia pasiva, de las solicitudes de acceso a la información pública, pero nos gustaría algún acercamiento también acerca de la opinión que tiene sobre la información que se aloja hoy por hoy en los portales, ¿no? ¿Es suficiente? ¿Es accesible? ¿Es amigable? Todo el periodismo está bastante entrenado ya en la búsqueda de información, de contrataciones, de proyectos de inversión. Hay alguna segunda versión que se espera de reformas en materia de transparencia activa por parte del Estado, por dónde vienen esas necesidades, ¿no? Y a Marushka se le pregunta en relación también, tal vez a partir de esa experiencia y ese expertise de los derechos digitales, que pueda desarrollar tal vez para el público. El profesor Fernández ha sido bien estricto con el tiempo y también ha tenido que condensar su mensaje en pocos minutos, pero esta idea de la gestión basada en datos, ¿no? Tal vez nos puedas ayudar, Marushka, en desarrollar esta idea de lo que él llamaba lo que ya está cocinado, ¿no? Estas respuestas automatizadas, esta misma idea de la transparencia por diseño, que es ciertamente innovadora, que es un campo abierto, por supuesto, para la investigación, para el desarrollo, para las tecnologías de la información, ¿no? ¿Qué es lo que se viene a partir de esto y cuáles son las exigencias de los estándares internacionales en estas materias, ¿no? ¿Hacia dónde va el Perú? Sobre todo en este esfuerzo colectivo de ir subiendo algunas gradas en este escalafón de países desarrollados que significa, por supuesto, la OCDE, ¿no? Entonces, si les parece, seguiríamos más o menos el mismo orden de las presentaciones. Eric, por favor, en breve tiempo, tus reflexiones. Ok, estimado. Sobre el tema de la pregunta de cómo llegar de la gestión de archivos a una gestión de datos, es una tarea compartida entre la doctora Mariuszka Chocobar y el Sistema Nacional de Archivos del AGN, pero en primera medida, yo siempre he visto que esto tiene que ver con un estadio. El tema de la gestión de archivos, en cierta medida, para entrar al modelo de gestión documental, es prioritario y necesario hacer una identificación en primera medida de los procesos archivísticos que se realizan en la entidad y los procesos administrativos que se realizan en todas sus instancias, de todas las unidades de organización. Caso contrario, lo único que estaríamos es trasladando la problemática de la gestión de archivos al mundo digital, y lo cual, como les decía en la primera intervención, se está dando. En caso Renier, por ejemplo, ha hecho pues una producción de documentos digitales y al momento de querer eliminar esa información, lo elimina como un tipo documental y no como un expediente archivístico digital como demanda la normativa.
Esto en cierta medida porque fueron los pioneros en su momento en manejar documentos electrónicos y posteriormente documentos digitales. Una fórmula concreta de momento es justamente identificar estos procesos, oportunamente después establecer un programa de control de documentos archivísticos que va a permitir que en el nuevo modelo de gestión documental se vayan encaminando estos tipos documentales y también los expedientes archivísticos digitales, y que posteriormente, a través de una política de metadatos, establecer qué información se va a querer precisar y rescatar para que oportunamente vayan en la política del estándar de gobierno a gobierno abierto, y también de datos, de la verificación de datos, o sea, del gobierno de datos, que justamente lo maneja la presidencia del Consejo de Ministros. Caso contrario, y otro punto importante es que las entidades realmente sustenten esta política de gestión documental que implica el gobierno de datos, porque sin presupuesto no podrá caminar con una inadecuada infraestructura tecnológica. Y es el cual yo les decía en primera instancia, al momento de yo querer implementar mi repositorio archivístico nacional, que en el caso chileno, que ha hecho más o menos un trabajo y un estudio también con expertos internacionales, para el caso peruano sería de entre 4 a 5 millones de soles. O sea, es un presupuesto muy fuerte. Y si lo ponemos a una entidad pública que también maneja información a nivel nacional, sería más inclusive, dado las competencias que tengan que realizar y toda la campaña de la gestión del cambio y la transformación digital, que tiene que ver justamente desde la persona, el servidor público, de querer mejorar e implementar esta nueva arquitectura digital y también los servicios digitales que como ello conlleva. Muchas gracias, Eric. Efectivamente, los derechos cuestan, ¿no? Si no nos lo tomamos en serio, y eso creo que lo tenemos claro todos. Muchas gracias por recordarlo. Seguimos entonces con la intervención de Renzo Bambarén. Por favor, adelante. Sí, Eduardo. Bueno, me hablabas un poco del tema de la transparencia activa, qué nuevas necesidades podríamos tener desde el periodismo, sin duda muchas, ¿no? Ahora, ahora las voy a detallar, pero primero un poco, digamos, partiendo del status quo de lo que puede haber ahora alojada en las webs del Estado y que sirven. Efectivamente, ¿no? A través del OCE tenemos vasta información sobre contrataciones públicas, contratos, anexos, adendas, etc. Pero hay otras cosas que, por ejemplo, no está homogeneizado en todas las entidades del Estado. Por ejemplo, resoluciones de alcaldía, de municipalidades distritales o locales. Algunas la tienen, otras no las tienen. Por ejemplo, convenios interinstitucionales entre entidades, entre ministerios. Algunos los tienen, otros no los tienen. Tal vez para algunos puede significar que a nadie le interesa eso, pero sin duda que siempre el periodismo te termina llevando a esos documentos que nosotros los tenemos que solicitar luego, ¿no? O convenios entre entidades públicas y entidades privadas no están publicados. Ahora, con el tema de las contrataciones, digamos, hay un espacio medianamente oscuro que tampoco se puede observar del todo, que es cuando, por ejemplo, se utilizan presupuestos o fondos a partir de préstamos del BID, a partir de entidades multilaterales, o se hacen contrataciones con ese tipo de fondos. Son documentación a la que no se puede acceder tradicionalmente a través del SEACE, ¿no? Que también estaría bueno que sea transparente. Ahora, en cuanto a necesidades que tuviéramos los periodistas, ya han surgido muchas necesidades. Puntualmente las órdenes de servicio, ¿no? Los entregables, los requerimientos, los periodos. Si bien tenemos el buscador de proveedores que nos indica cuando un proveedor ha sido contratado en tal o cual entidad, siempre recurrimos, por ejemplo, para identificar a esa persona, a los entregables que presentó, a los requisitos que presentó. Es, digamos, información del día a día que nosotros pedimos, que tal vez si hubiera transparencia activa de la entidad en transparentar, no sé, sus órdenes de servicio mensuales, fuera más accesible, ¿no? Y tampoco
creo que haya un tema, no sé, salvo datos personales que están en las hojas de vida, creo que es un tema totalmente plausible de transparentar. Otro punto que también sería interesante si pudiera haber más transparencia activa, son las actas de consejos directivos de entidades, de empresas públicas, salvaguardando evidentemente lo que la ley prohíbe. Incluso esto pareciera que fue una gran revelación, pero durante los primeros meses de este gobierno nosotros hicimos un solo pedido, que fue las actas del Consejo de Ministros, y hicimos un reportaje que generó un revuelo, porque había muchos detalles ricos periodísticamente, pero digamos, esto debía estar transparentado de manera activa por el propio Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, incluso entidades como FONAFE, las empresas eléctricas también podrían transparentar sus actas de sesiones de consejo directivo, CITEL, entre tantas otras que en verdad utilizan actas, ¿no? Incluso hasta las comisiones multisectoriales utilizan actas. Digamos, hay un gran acervo documentario que bien podría transparentarse de manera más activa. Ahora, también lo que nos resulta importante es también cuando un funcionario es designado, tener el currículum que esta persona presenta para la conformación de su legajo. Es muy interesante tenerlo a libre disposición, ¿no? Que así como hay un portal, evidentemente, para presentar al funcionario, un directorio de funcionarios en el gov.p, que a través de un clic se puede acceder a su currículum colgado. En algunos casos lo hay, es cierto, pero no en todos, ¿no? Ahora, más o menos creo que esos son en líneas generales las cosas que usualmente pedimos, digamos, los pedidos más comunes que tal vez desde un lado de la transparencia activa podría agilizarse mucho. Pero yo quería plantearles una pregunta y dejarle en la mesa, tal vez para ustedes como hacedores de políticas públicas, como gente también que ve la ley de transparencia desde el otro lado. ¿Por qué los sistemas de gestión documental de las entidades no tienen un acceso público? Y esto nos evitaría, digamos, plantear puntualmente, documento por documento, de quien debiera hacerse una transparencia activa. Pero ¿por qué no plantear que los sistemas de gestión documental que yo entiendo utilizan los ministerios, utilizan las entidades, tengan una vista pública, en donde tú puedas revisar los oficios que se emitieron, no sé, el mes pasado, los informes que emitió tal dirección hace 2 meses o un año, si al fin y al cabo son documentos públicos, y entiendo que genera mucha sensibilidad entre los funcionarios, pero debieran estar públicos, ¿no? Al fin y al cabo entiendo, tal vez puede haber un tiempo prudencial en el que sea necesario publicarlos, pero lo dejo ahí como una pregunta, como una inquietud desde el lado periodístico, desde quien plantea solicitudes junto con un equipo de periodistas, y que tarde o temprano siempre terminamos recurriendo, o la persona que nos responde siempre termina recurriendo al sistema de gestión documental para entregarnos, ¿no? Ahí están las órdenes de servicio, están los entregables, están hojas de vida, están los oficios, están los informes. Entonces, resumo y cierro un poco, ¿por qué no transparentar o tener una vista pública de estos sistemas? Y me quedo con eso. Gracias, Eduardo. Muchas gracias, Renzo. Legítima plenamente la pregunta. Maruja seguro tendría algún aporte al respecto. Entiendo que algunas entidades sí tienen público ese sistema de gestión documental. Entiendo que en el caso del ministerio así es, pero deben haber, por supuesto, cuestiones operativas que también hagan difícil la tarea, amén de alguna dificultad material que puede significar en algunos casos, no en todos, por cierto, el artículo 17.1 de la ley, ¿no? Cuando la norma habla de que se exceptúa del acceso a la información, consejos, recomendaciones u opiniones que sirvan en el marco del proceso deliberativo de la entidad. Pero claro, una vez que la decisión pública se toma, por supuesto que esa información es pública, ¿no? Claro, es referencial, estamos hablando del sistema, no del documento en sí, pero por supuesto es válida la observación. Y por supuesto que hemos tomado nota de esta lista de información que bien podría contribuir a que el periodismo haga de manera más eficiente su trabajo. Esto, por supuesto, es un trabajo en varias bandas,
pero es importante ganar perspectiva, que es lo que hacemos en este espacio. Finalmente, cerramos con Maruska, que podrá, por supuesto, desarrollar las preguntas que le hemos planteado y hacer eco de algunas de las cuestiones que hayan terminado de salir en esta ronda. Muchas gracias, Maruska, adelante. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Bueno, me parece bastante importante lo que ha comentado Renzo. Tecnológicamente nos faltan algunos pasos para poder hacer esto, o sea, que se pueda acceder, ¿no? Porque la tecnología lo permite, que se pueda acceder a los sistemas de trámite documentario. Una vez que tengamos esto integrado, habrá un visor en el marco de lo que comenta Eduardo, ¿no? Que algunos documentos sean previos o algo así, pero la tecnología puede permitir eso. Lo que sí me adelantaría a mirar es que pudiéramos tener de la prensa en general como un listado de datos abiertos más importantes, porque claro, a veces no se nos ocurren algunas cosas. Les digo, en el sector salud hemos tenido varias reuniones con varios laboratorios, ¿no? Entidades, ONGs, que nos han pedido determinados temas que conocen porque son sus rubros, para poder coordinar con los ministerios y las áreas en general. Así que creo que ahí podríamos tener una primera tarea. Me gustaría, con respecto a lo que comenta la pregunta de Eduardo, ¿no? ¿Qué significa un sector público basado en datos? Y aquí no hay más que comentar, sino mostrar, ¿no? O sea, cuando una persona que toma decisiones, y aquí me voy a permitir básicamente mostrarles esto. Los datos son los activos estratégicos más valiosos del Estado y de las empresas privadas. Esto está escrito en la ley y nosotros tenemos que volcar nuestro pensamiento de que cada punto de contacto con la ciudadanía es un punto de generación de un dato. ¿Qué hay hoy para en general la ciudadanía? La plataforma de datos abiertos, de aquí se puede generar toda la información, y es lo que comentaba previamente, que aquí se puede colocar. Aquí les estoy poniendo el ejemplo de vacunados. Está el portal de transparencia, donde también se puede obtener mucha información. Cada vez mejor este portal lo estamos rediseñando en coordinación con la Autoridad de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y cuando lo miramos ya a nivel del territorio, tenemos capas como estas, ¿no? Información sobre pobreza, información sobre brechas de agua, información sobre los proyectos y cómo se ejecutan, información sobre cobertura de conectividad, información sobre hogares que cocinan con leña, información sobre los conflictos sociales. O sea, en realidad, mover el sector público alrededor de datos es poder responder a la demanda de la ciudadanía para poder tomar decisiones del alcalde, el gobernador, aquel que toma decisiones en el sector público, y definitivamente poder mejorar esa toma de decisiones y terminar un poquito el límite entre las ayudas memorias y una mirada de datos en el territorio. Así podría responder Eduardo a la pregunta que habían hecho. Gracias. Perfecto, gracias Maruska, y las disculpas del caso. Vamos a terminar más bien con Alberto Cruces, como representante y adjunto de la Junta de Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo. Alberto, por favor, adelante, te escuchamos con atención. Gracias, Eduardo, no hay problema. Y en verdad, es que el tema que ha planteado Renzo, en realidad para mucho más, y me parece sumamente interesante. Yo solamente anotaría como un paréntesis, ¿no? La experiencia judicial, ¿no? Porque en el ámbito judicial durante muchos años había todo este velo, pues, de que las decisiones judiciales tenían que reflexionarse en un espacio muy limitado, ¿no? Pero sin mucho escándalo y sin mucha cosa, ahora los expedientes judiciales, la gran mayoría de ellos son totalmente públicos, y los argumentos sobre los cuales se construyen las decisiones también son públicos, ¿no? Y eso ha sido un cambio también en el paradigma, por lo menos de quienes transitamos mucho en el espacio jurisdiccional, de cómo han cambiado las cosas en los últimos 10 años, ¿no? De algo que se consideraba un mito, de cómo el juez en un espacio cerrado tomaba una decisión, a una deliberación mucho más abierta y transparente, ¿no? Y sobre la pregunta que sí me tocaba plantearles, en realidad sí, podríamos hacer un recuento muy breve, ¿no? En el 2018
la supervisión sobre los TUPAS a 137 entidades que se revisaron desde la Defensoría, y en el 2020 sí, en el marco de la pandemia, en 2 momentos, una supervisión que básicamente nos daba ese diagnóstico de que ante la crisis, bueno, muchas cosas pararon, pero en particular los portales de transparencia también pararon en suministrar alguna información. Desde luego hay dificultades que todos conocemos, pero justamente pues este derecho también en los contextos de crisis es sumamente importante, y más bien debería enseñarnos esta experiencia a cómo estar listos frente a retos de esa magnitud. Lo que estamos haciendo ahora es justamente prepararnos para el balance que vamos a hacer el próximo año por los 20 años de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en este nuevo escenario, ¿no? Ya con la autoridad, con el tribunal en pleno funcionamiento y avanzando, que seguramente nos dará, o sobre lo cual queremos, ¿no?, generar los insumos para que se sigan construyendo las mejores políticas públicas y mejores prácticas en este tema. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Bueno, la jornada ha sido intensa. Creo que las distintas perspectivas han sido muy enriquecedoras. No es habitual que tengamos espacios así compartidos. Muchas veces trabajamos de manera segmentada y creo que este tipo de eventos y la virtualidad nos permiten eso, ¿no? El poder escuchar a un profesor que le ha dedicado mucho tiempo a estos temas desde la academia, escuchar a funcionarios públicos directamente vinculados en el tema de transformación digital, de promover la transparencia, de ser rectores en materia archivística, y escuchar, por supuesto, a quienes consumen la información, a quienes ejercen el periodismo y que luchan contra la corrupción también a partir de sus investigaciones y de la información que puedan recabar en el Estado, ¿no? Creo que además esta jornada ha sido importante porque nos ha permitido caer en cuenta de que no hay ninguna entidad, ningún equipo de investigación que pueda por sí solo arrojar suficiente luz sobre una entidad o sobre una corporación de funcionarios para enfrentar la corrupción, ¿no? La transparencia claramente es una herramienta que puesta a disposición de todos, multiplica efectivamente la vigilancia, los ojos sobre la administración pública, sobre los recursos públicos, y es la única manera que podemos cerrar paso, ¿no?, al mal uso de los recursos públicos. El profesor Fernández nos hablaba también del escenario que se nos viene con la información generada desde la industria 4.0, ¿no? Hoy por hoy, y esto me recuerda, ¿no?, algunas lecciones también de algunos profesores que nos hablaban que ya, por supuesto, el potencial vulnerador de derechos no es, y desde hace mucho, el Estado, ¿no?, sino también, en muchos casos, puede ser grandes corporaciones, ¿no?, que sin la idea de demonizar, hoy por hoy procesan mucha información, ¿no? Y aquí ya podríamos decir desde la perspectiva de datos, lo importante es que la ciudadanía esté informada qué información se recolecta, ¿no? Y también sacarle jugo, sacarle provecho a esa información, no solamente para el bien empresarial, que por supuesto con legítimo derecho tienen la posibilidad de generar renta sobre esa información, sino también en beneficio de la ciudadanía en general y la atención de necesidades públicas, ¿no?, servicios públicos en general. Creo que hay allí una reflexión importante por hacer, y es el escenario que se nos viene para todos, ¿no? En fin, creo que ha sido rica, intensa, como digo, la jornada, y les agradecemos, por supuesto, a todos por su presencia. El número se ha mantenido alto en audiencia, y por supuesto eso dice mucho del interés que ustedes le ponen a estas materias. Esperamos seguir contribuyendo a ese debate en nuestra labor de promoción de una cultura de la transparencia y el acceso a la información pública. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes y nos veremos hasta otra ocasión. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao, chao.